Buenas tardes, chicas. Mira, lo que os comentaba, cómo he hecho yo el estampador manual. Simplemente lo que consiste es con los rodamientos pues hacer como una especie de dos rodillos que den la presión. Ya sabéis que muchas de los impresos pues simplemente cuando haces un grabado en linóleo o tal, simplemente hace falta dar un poquito de tinta y darle presión. Muchas veces cuando se estampa con el baren, con la cuchara y tal, pues no se da suficiente presión. Y eso está un poco inspirado, pues un poco, este invento, un poco pues en las prensas pequeñas para sacar pruebas tipográficas, que simplemente llevaban un rodillo con una serie de rodamientos. Estos rodamientos, pues bueno, pues ya sabéis que como solamente consiste en dar tinta y presión, pues bueno, pues la verdad que a mí me ha sorprendido. Ya os digo que si alguno lo intentáis hacer, pues me vais haciendo, me dejáis alguna anotación aquí debajo y yo os voy guiando. La verdad que yo me he sorprendido de cómo ha salido, yo me he sorprendido bastante. Bueno, pues os cuento, simplemente una varilla que para roscar, yo la he hecho 3 cachos, ¿vale? Simplemente una varilla que la cortáis a la medida que vosotros consideréis, lo que sea del diámetro de los rodamientos, ¿vale? Entonces simplemente pues yo no lo he querido desmontar entero para no eternizar el vídeo. Pero bueno, ya veis que consiste en un puñado de arandelas y de tuercas, luego unas tuercas ciegas en los lados para que quede un poco más bonito y ya está. Simplemente es eso, simplemente es los rodamientos, roscarlos a modo de puño, pues de empuñadura, pues un tubo hueco de plástico que lo he cortado yo y simplemente con 2 roscas a los lados, simplemente pues bueno, pues pasamos a ir montándolo. Ahora no quiero que se eternice el vídeo y ya os digo, yo mismo me he sorprendido de lo buen resultado que da, porque la verdad que cuando estampas con el baren, estampas con otro tipo de cosas, pues no le das la misma presión que se le puede dar con este invento. Simplemente es las tuercas en los 2 lados. El que se le ocurra otra cosa, pues otra cosa, que ya veréis que a modo de empuñadura para dar presión. O sea, tampoco tiene mucho más tema, ¿no? Así lo vamos a ir montando. Lo que consiste la varilla y la empuñadura, los rodamientos, pues este tipo de rodamientos, pues no necesariamente hay que comprarlos. Simplemente, si por ejemplo los que trabajáis en imprentas o trabajáis en talleres o tengáis posibilidades, pues cuando por ejemplo en una máquina de OSE, estos rodillos por ejemplo son viejos, estos rodamientos. Tú cambias la batería en un grupo de entintado, tú cambias la batería, o sea, los rodillos de entintado, pues no, lo correcto es cambiar también los rodamientos. Pero estos rodamientos, pues se ponen nuevos al mismo tiempo que se ponen los rodillos. Pero estos rodillos, pues para esto mismo nos pueden valer. O sea, si tenéis la posibilidad, aunque no sean rodillos nuevos, pues perfectamente los podemos utilizar para esto. Ya veis que consiste en meter un rodillo, ir metiendo las tuercas, ir apretándolo y metiendo rodillos. Este no lo he desmontado para que no se nos eternice el vídeo y simplemente que no se nos haga muy largo. Pero bueno, ya veis que consiste el vídeo ya veis que simplemente para que veáis que consiste. Luego simplemente ahora os explicaré cómo va a cada lado. Aquí ya al final vamos a meter una rosca, una tuerca, vamos a meter la arandelita al final, que la sujete, y dos tuercas. Ahora os explico por qué.
como veréis, esto va a quedar absolutamente igual que esto. ¿Ves? Dos arandelas a un lado, los rodamientos, los rodamientos y los tornillos, 2 y 2. Lo que hacemos es que luego a la hora de montarlo le damos la vuelta de forma que queden, ahora lo veréis, que queden los rodillos, los rodamientos que queden contrapeados, a modo de rodillos, pero que queden así contrapeados, ¿vale? Luego, otra cosa que es importante es las dos chapas estas, dos chapitas que simplemente las cortáis, la buscáis, dos chapitas que sean durillas, que bueno, tampoco tiene mucho rollo. Aquí mi amigo Luis, que es un grande, pues es el que me la ha cortado, que es un gran mecánico, y bueno, me lo he puesto con cualquier chapa galvanizada que podáis cortar con una chapa, con una tijera, que vayan los tornillos a la misma distancia, y ya está. No tiene tampoco más rollo. Realmente eso, que tener cuidado a la hora de montarlo, que se quede bien montado. Muy sencillo, pero de verdad que yo me he sorprendido de lo bien que funciona. La verdad que yo mismo me he sorprendido de que da muy buena estampación, de que, bueno, si tenéis por ahí unos rodamientos viejos que lo vayáis a tirar, porque normalmente cuando se cambian los rodillos los rodamientos de los rodillos es porque tienen una hora de trabajo y es mejor cambiarlos, porque de esta manera pues te asegura de que no se vaya a salir ninguna bola ni que vaya a haber ningún problema. Como sabéis que el invento tiene poco. Aquí ponemos unas tuercas ciegas porque no se queda más bonito, ¿no? Pero vamos, que podéis poner el tipo de tuercas que tengáis. No gastéis mucho dinero, porque esto se trata de eso, de reciclar un poco todo lo que tengamos por el taller, y así es mucho más. Queda muy bien, y lo que hacemos es que aprovechamos todas las tuercas y todos los tornillos que tengamos por ahí por el taller, y por cualquier trastero, ¿vale? Simplemente una llave 17 que lo vayamos apretando. Ahora puedo sin volverse loco, porque esto no va a hacer ningún tipo de fuerza, porque tampoco hace falta volverse loco. Aquí vamos a ver que nos escapa una hueca. Estamos, ya como ya os comentaba, hay que apuntarlas sin hacer bestia, apuntarlas. Y ya está, no tiene mucho más, así es como nos quedaría.
Así es como quedaría. ¿Ves? Y lo que os comentaba, ahora he puesto aquí las dos tuercas y aquí las otras dos, lo que hace que quedan contrapeadas. Queda siempre el centro delante de cada una de las como tiene la misma distancia, pues queda de forma que cuando le damos de forma uniforme y ya está, ese es el invento. De verdad, verdaderamente, si tenéis alguna duda, me ponéis abajo alguna reseña, me ponéis algo y yo lo explico, las medidas, lo que queráis. Nada, muchas gracias. Venga. Oh